Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amada iglesia, bendiciones, buena tarde y bienvenidos para todos. Estamos muy felices de que usted esté conectado en este mismo instante. Vamos a alabar y vamos a adorar a nuestro Señor, al Rey de Reyes y el más glorioso de todos. Y yo quiero que usted se ponga de pie. Yo quiero que usted se ponga de pie. Si usted está sentado ahí en su casa con su familia, póngase de pie porque vamos a alabar al Señor. Vamos a darle la gloria y la honra solamente a Él. Vamos a levantar nuestras manos, Señor. Amado, te damos la bienvenida, Señor, a este lugar, a este tu lugar donde tú te manifiestas, amado Rey. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar con tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Más fuerte, diga. Yo quiero levantar aquí mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas este lugar con tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, yo creo en ti. En lo que harás en ti. Yo creo en ti, amado. Yo creo en ti, Jesús. En lo que harás. Más fuerte, dígale, yo creo en ti. Yo creo en ti. Prepárese en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Quiero levantar aquí mis manos. Yo quiero levantar aquí mis manos. Maravilloso Jesús, oh milagroso Señor. Llenas el lugar con tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. En lo que harás en ti, yo creo en ti, Jesús. En lo que harás en ti. Prepárese en ti. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la
aplauso fragante llegue a los cielos donde está mi papito amado. Aplauda fuerte, fuerte, fuerte. Los que aplauden sobre sus cabezas, llevando la corona de victoria. Nada los podrá parar, nada los podrá parar. Los que aplauden sobre sus cabezas, llevando la corona de victoria. Nada los podrá parar, hey. Nada los podrá parar, no, 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 que no, que no, que no. Más fuerte, iglesia, más fuerte. No, que no, que no, que no, que no, 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 no. Quiero levantar a ti mis manos, amado. Yo quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, oh milagroso Señor, tan solo llenas el lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Den un fuerte aplauso, fuerte, fuerte, fuerte. Ahí donde usted está en su casa, den un fuerte, fuerte aplauso. Gócese, gócese, amado. Gracias, papá. Gracias, te amamos, Dios. Te amamos, Señor Jesús, y creemos en ti, Señor, y por eso deseamos conocerte cada día más, Señor. Deseamos conocerte y tener una intimidad más íntima contigo, Padre. Te anhelamos, Señor. Te anhelamos, nuestro alma y nuestro corazón te anhelan, Padre. Y te decimos, Señor Jesús, que te necesitamos, que inclines tu oído hacia nosotros, Padre. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús.
que aún sin nosotros merecerlo, tú, mi Dios, moriste en la cruz, derramaste tu preciosa sangre para que pudiéramos ser perdonados y redimidos. Ahora podemos entrar confiadamente a tu presencia, Señor. Nos hiciste deseable para ti. Oh, amado, llévanos, Señor. Llévanos a ese lugar hermoso donde nos enamoramos más y más de ti. No sé lo que viste en mí para amarme tanto
ese canto fuerte, 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 fuerte. Ira, 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 ira. Una vez más, una vez más. Ira, ira, amado de mi alma, eres el número uno en mi vida. Y por eso te entrego mi corazón solamente a ti. Solamente a ti. Queremos arder, Señor, por ti. Queremos que nuestro corazón arda. Arda en tu presencia, Señor, en todo tiempo. Te entregamos nuestro corazón. Nuestros corazones te pertenecen. Toda nuestra atención es tuya y solamente tuya, Dios. Todo lo que hacemos nosotros te pertenece a ti. La iglesia está en todos los lugares. En una oficina, en el trabajo, en el parque. En todo lugar se encuentra la iglesia. Y ese acto de amor que hacías con tus discípulos. Oh Jesús, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Desde lo más natural hasta lo más glorioso. Los milagros, las caminatas, cuando compartías en la Santa Cena con ellos, Dios. Oh Jesús, Jesús, Jesús. Y como nos amaste primero, te entregamos nuestro corazón. Dígale usted ahí en su casa, como nos amaste primero, te entregamos nuestro corazón. Toda nuestra atención te pertenece, toda. Toda nuestra atención te pertenece solo a ti. Te entrego mi corazón, te entrego toda mi atención, te entrego mi corazón, Jesús. Es fácil, dígale, te entrego mi corazón, te entrego toda mi atención, te entrego mi corazón, Jesús. Dígale fuerte en su casa, te entrego mi corazón, te entrego toda mi atención, te entrego mi corazón, Jesús. Y como acto de reverencia, levante sus manos, te entrego mi corazón, te entrego toda mi atención, te entrego mi corazón, Jesús. Oh, nara, nara, oh, nara, 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 amado de mi alma, queremos arder, quiero arder por ti, Jesús, desde ahora y para siempre, quiero arder por ti. Dígale, quiero arder por ti, Jesús. Quiero arder por ti, Jesús, desde ahora y para siempre. Quiero arder por ti, que tu fuego no se apague. Dígale fuerte, quiero arder por ti, Jesús, que tu fuego no se apague. Quiero arder por ti, quiero arder. Yo quiero arder por ti, Jesús, desde ahora y para siempre. Quiero arder por ti, que tu fuego no se apague. Yo quiero arder por ti, Jesús, que tu fuego no se apague. Quiero arder, me parece, por ti. Eres el más hermoso, eres el más hermoso. Oh, 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 oh. Eres el más glorioso. Oh, eres el más hermoso. Eres el más hermoso. Eres el más glorioso.
quiero arder. Yo quiero arder por ti, Jesús. Que tu fuego no se apague. Quiero arder por ti. Que tu fuego no se apague. Yo quiero arder por ti, Jesús. Y que tu fuego no se apague. Quiero arder. Porque eres el más hermoso. Eres el más hermoso. Eres el más glorioso. Eres el más hermoso. Eres el más glorioso. Oh, amado, amado mío, el número uno eres tú. El número uno, papito. No te cambio por nada, nada, nada. Oh, dígale en su casa, el número uno, mi mayor amor. Siempre serás el primero, el número uno, mi mayor amor. Siempre serás el primero, el número uno, mi mayor amor. Siempre serás el primero, el número uno, mi mayor amor. Siempre serás. Las mujeres, díganle fuerte, el número uno, mi mayor amor. Siempre serás el primero, fuerte. El número uno, mi mayor amor. Siempre serás. Los hombres de la iglesia, número uno, mi mayor amor. Siempre serás el primero, el número uno, mi mayor amor. Siempre serás toda la iglesia, el número uno, mi mayor amor. Siempre serás el primero, el número uno, mi mayor amor. Siempre serás el primero. Tienes mi corazón, tú tienes toda mi atención, tú tienes mi corazón, Jesús. Y entréguele su corazón y levante sus manos. Tú tienes mi corazón, tú tienes toda mi atención, tú tienes mi corazón, Jesús. Yo quiero arder por ti, Jesús, y que tu fuego no se apague. Quiero arder por ti, Jesús. Sí, yo casi pienso que estoy bien aquí. Oh, amado, te damos las gracias por este tiempo espectacular, Señor, lleno de tu presencia, lleno de tu gloria, lleno, Señor, de tu amor, de tu respaldo, de tu fortaleza, Dios. Gracias, Señor, gracias por la palabra que viene. Oh, amado, amado mío, únenos con tu gloria, únenos con tu gloria. Señor, gracias. Gracias, den un fuerte aplauso, fuerte aplauso en su casa. Fuerte, 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 que se escucha hasta los cielos. Oh, amado, fuerte, fuerte, fuerte. Gracias, papito. Gracias por este tiempo. Amén. Saludos mis queridos hermanos, que Dios los bendiga rica y abundantemente en este día. Hoy es un día, es domingo de Santa Cena y quiero expresar mis agradecimientos a el grupo de alabanza, Sebastián, la hermana Melissa, a Oriana y de hecho el pastor Jorge iba a estar, pero no le fue posible estar.
tenía otra situación en el momento. Entonces, gracias a Dios por la alabanza tan preciosa. Y bueno, vamos a prepararnos hoy. Yo diría que ya la alabanza nos ha de alguna manera preparado inicialmente, pero vamos a preparar nuestros corazones porque hoy es día de Santa Cena, y cuando hay Santa Cena, usualmente el pastor o los líderes advierten al resto de la iglesia la importancia de estar presentes ese domingo y la importancia de estar preparados en nuestros corazones para participar de la Santa Cena, para acercarnos a la mesa del Señor. Que sea el Señor perdonando nuestros pecados, que sea el Señor limpiándonos de nuestras maldades, porque como seres humanos nos equivocamos, y nos equivocamos mucho y de muchas maneras, y que la sangre de Cristo, como dice en 1 de Juan 1:7, nos limpie de todo pecado. En este día yo voy a tratar de ser corto porque tuvimos una alabanza un poco extensa, entonces yo voy a tratar de ser corto y voy a tratar de resumir algunos pensamientos. Ustedes saben que puedo predicar largo, para los que me conocen, de hecho, pero voy a resumir. Yo hoy quisiera mencionar la palabra pacto porque el Señor Jesucristo, de hecho, la menciona en la Santa Cena, en el acto de su última cena. Él menciona la palabra pacto. Pero yo estaba pensando en esa palabra desde que estoy programándome para predicar este tema, y les comento que la primera vez que yo escuché hablar de la palabra pacto, yo creo que estaba pequeño, 4 o 5 años, y fue en la finca de mis padres. Bueno, habían muchos trabajadores ahí y otros que llegaban de otras fincas y se reunían en la casa de noche a contar pues historias. Recuerden que no había televisión en ese entonces, no habían teléfonos celulares. Y yo creo que en ese entonces incluso la radio existía, pero yo no conocía a nadie que tuviera un radio. La radio llegó mucho después. Entonces contaban historias, y créanme que muchas de las historias eran bonitas, eran cuentos, pero muchas veces se ponían a hablar temas que no debieron tocar frente a niños, como en el caso mío. Y ahí escuché yo la primera vez la palabra pacto. Entonces ellos hablaban de pacto con el diablo. Yo escuché la palabra pacto la primera vez en relación con el enemigo, en relación con el diablo, ¿cómo le parece? Y ellos contaban historias como que las personas hacían pacto con el diablo y mencionaban algunos nombres de personas famosos, especialmente gente de finca que tenían haciendas, que tenían mucho ganado y todo esto, y cómo se enriquecieron, que hicieron pacto con el diablo y le entregaron su vida, y que debido a que hicieron ese pacto con el diablo y le entregaron su vida, se hicieron ricos, pero que finalmente se perdió toda la riqueza y terminaron en pobreza y murieron de una manera desastrosa. Eran historias, como yo digo, no para escucharlas los niños, fatales. Y otra de las cosas que ellos mencionaban era como una persona que hiciera pacto con el diablo podía tener ciertos poderes y tener también la habilidad de aparecer de un momento a otro en cierto lugar y desaparecer. Y entonces esta era una historia que cautivaba pues a los niños, pero a la vez esto era como miedoso. Cuando escuché la palabra pacto, entonces era una situación aterradora, era de miedo, era algo impactante. ¿Cómo le parece haber escuchado la palabra pacto de esta manera? Ahora, los pactos tienen una característica, y es que los pactos en sí existen, son cosas reales,
Y los pactos o un pacto tiene la característica de atar o de unir para siempre a las partes, a las personas que hacen el pacto, o sea, los une. Y eso es para siempre. Y lo vemos en el caso de los amigos. En el caso, hay amigos que hacen pacto. Y tenemos un caso en la Biblia, y yo creo que para la mayoría de los cristianos este es un ejemplo bien conocido. Es el ejemplo de David y Jonatán. Y la palabra dice que David hizo un pacto o Jonatán con David. Aconteció, estoy leyendo allá de Primera de Samuel, capítulo 18. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Y quizás porque vio tanto amor de su hijo de Jonatán hacia David, que Saúl dijo, bueno, quédate en casa. Porque nosotros sabemos que la historia de David con Saúl no termina muy bien, termina muy mal, pero empezó bien. Pero el pacto era entre su hijo y David, quien llegó a ser rey. Y de hecho, tanto David como Jonatán honraron ese pacto. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y estas palabras se repiten, interesante. Y yo creo que esta es la forma de hacer un pacto. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, esto era parte del pacto, y se lo dio a David. Y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco, su talabarte, es decir, le entregó prácticamente todo lo de él como símbolo de ese pacto que estaba haciendo con él. Y David y Jonatán vivieron ese pacto hasta cuando murieron. Incluso cuando Jonatán ya no estaba, David honró aún la descendencia de Jonatán. Entonces, un pacto es hasta la muerte prácticamente. También nos damos cuenta en el caso de esposos, por ejemplo, en el caso del matrimonio. Y a propósito, en estos días ha habido varias solicitudes de matrimonio. Mencionaba yo en la clase de la universidad esta mañana que hay varios matrimonios que van a ocurrir, y algunos creo que van a ocurrir durante la pandemia del COVID-19. Creo que jamás se les va a olvidar la fecha, el del 2020, uno por el COVID-19 y otro porque se están casando en esa fecha del COVID-19. Pero de hecho un matrimonio es un pacto, y parte de la razón por la cual se debe honrar el matrimonio es porque es un pacto, y si no, pues porque repetimos estas palabras. Y yo estaba mirando en mi Biblia, y de hecho tengo pues mis notas, tengo mis notas de un matrimonio que hice, y aquí está, a ver, y lo estaba leyendo hace poco, los votos que se hacen. Aquí está, ¿cierto? Por ejemplo, y aquí tengo hasta el nombre escrito de la persona a quien le hice pues la ceremonia, a quien realicé esta ceremonia. Y no voy a mencionar sus nombres. ¿Quieres tomar a esta mujer o a este hombre, bueno, en este caso, a esta mujer, por tu legítima esposa, para vivir con ella conforme al ordenado por Dios
en el santo estado del matrimonio. La amarás, la consolarás, la honrarás y conservarás en tiempo de enfermedad y de salud. Y renunciando a todas las otras mujeres, te conservarás para ella mientras los dos vivieren. Y cuando la persona dice sí, está afirmando y firmando ese pacto. Y eso es para siempre. Y se le hacen las mismas preguntas a la mujer. Y ella también tiene que decir sí. Y después viene ya lo que es el voto, que es la continuación de ese pacto. Yo, fulano de tal, te acepto como mi legítima esposa o esposo en este caso, a quien tomaré y sostendré como tal desde hoy y para siempre. Pónganle cuidado, esas son palabras pesadas. Desde hoy y para siempre, para bien o para mal, en escasez o en abundancia, en tiempo de salud o enfermedad, para amarte y protegerte hasta que la muerte nos separe, según la sagrada ordenanza de Dios, para lo cual te empeño mi fe. Eso es un pacto. Ese es un pacto. Y los pactos se hacen para cumplirlos. Y los pactos deben hacerse entre personas que entienden lo que es un pacto. De lo contrario, pues, ¿para qué hacerlo si se va a incumplir? Y parte de la razón para permanecer en el matrimonio es porque hicimos un pacto y queremos honrar ese pacto, pero en ese pacto queremos honrar a la otra persona, de que sí somos personas serias que mantenemos la palabra en ese pacto. Queremos honrar a Dios, queremos honrar a los ministros que nos casan, y queremos honrar a la iglesia, queremos honrar la palabra de Dios y queremos honrar la presencia del Espíritu Santo que estaba ese día que hicimos el pacto. Y entonces hay oración, hay imposición de manos, ahí está la celebración y la aprobación de la iglesia. Estos son pactos muy serios porque se hacen públicamente. Bueno, ¿cómo le parece? Entonces, los pactos son para cumplirlo. Y la Biblia habla de pactos y usted va a decir, bueno, ¿y este tema qué tiene que ver con el tema de hoy, Santa Cena? Claro que tiene mucho que ver. Israel tenía un pacto con Dios, pero Israel incumplió. Me estoy hablando de la nación de Israel. Israel incumplió. Israel rompió el pacto. Yo voy a leerles a ustedes un versículo. Les voy a compartir este versículo que se encuentra en Jeremías 34, 18. Jeremías 34, 18. Miren lo que dice. Voy a leer de la nueva versión internacional. Puesto que han violado mi pacto, es Dios hablando a través del profeta Jeremías, referente al pueblo de Israel, o sea, Israel, puesto que han violado mi pacto y han cumplido las estipulaciones del pacto, no han cumplido las estipulaciones del pacto. Han violado el pacto y no han cumplido las estipulaciones del pacto, o sea, todo lo que se dice o lo que se dijo en el pacto entre Dios y Abraham. No han cumplido las estipulaciones del pacto que acordaron en mi presencia. O sea, Dios está ahí en el pacto. Los trataré como al novillo que cortaron en dos.
Ustedes dirán, pero ¿cómo así que los trataré como al novillo que cortaron en dos? Bueno, es que cuando Dios hizo el pacto con Abraham, Dios le dijo a Abraham que buscara un novillo, un cordero, hasta un chivo y después una paloma y un pichón de paloma. Y es interesante, de mayor a menor. Y tenía que dividir los animales en dos y poner cada mitad de un lado y la otra mitad del otro lado. Una mitad de un lado y la otra del otro. De hecho, en este pacto hubo derramamiento de sangre. Pero la implicación de este pacto es que tanto Dios como Abraham tenían que pasar por en medio. Y la implicación de estos animales abiertos es la siguiente, que nos cuesta a veces como creer esto, pero es bíblico, este es un pacto, está en la palabra de Dios. Cuando hacemos ese pacto, o cuando Abraham hizo ese pacto, estaba diciendo, así Dios me haga a mí pedazo, me divida en dos, si yo no cumplo mi promesa, si yo no cumplo el pacto, si yo rompo el pacto, que Dios me haga lo mismo a mí. Es tremendo, ¿cierto? Estas palabras del pacto. El apóstol Pablo dice, cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. ¿Y por qué? ¿Cómo así enemigos de Dios? Pues Romanos 3:23 dice, todos pecaron, y eso no excluye a los judíos ni a los gentiles. Todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Allá en Lucas 22 se narra algo muy interesante. Y el pueblo de Dios, iniciando por los cabecillas religiosos, hicieron un complot para matar a Jesús. Estoy hablando de Lucas capítulo 22. Y observe lo que empieza diciendo Lucas bajo inspiración divina. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matar a Jesús, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los iba a entregar. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió a buscar una oportunidad para entregárselos a espalda del pueblo. ¿Qué tiene que ver este pasaje con el pacto? Pues mucho. Porque son los líderes religiosos los que se supone que deben cumplir el pacto con Dios, entender las escrituras, interpretárselas al pueblo y guiarlos hasta la venida de Jesucristo. Pero estaban tan ciegos, viviendo en pecado, que el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a la tierra. Y dice la Biblia, los suyos vino, y los suyos no le recibieron, sino que hicieron plan, en este caso, para matarle, y finalmente lo mataron. Bueno, después de este complot para matar a Jesús, es interesante que
que este complot para matar a Jesús, este pasaje está un poquito antes nada más de la última cena, de la institución de la cena. Y Jesús, de hecho, mandó a preparar la cena. Yo no voy a leer todo el pasaje porque es muy largo, pero dice que cuando ya estaba la cena preparada, dice que tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Bueno, Jesús está hablando de un nuevo pacto. Y de hecho, el pacto del Antiguo Testamento, según el libro de Hebreos, queda anulado, no porque Dios viola los pactos, sino porque los seres humanos violan pactos. Pero violar un pacto tiene un precio muy alto. Y de hecho, los judíos han pagado un precio muy alto por haber roto el pacto que tenían con Dios. La mayoría de ellos persisten en su pacto antiguo, pero Jesús vino y lo anuló. ¿Lo anuló por qué? Porque ellos lo habían roto. Y Jesús inicia este nuevo pacto. Y yo voy a tomar la Biblia en estos momentos para guiarles a ustedes en la Santa Cena. El apóstol Pablo dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Entonces, vamos a tomar el pan y yo espero que las familias que estén allí observándonos, yo tengo aquí ya el pan, de hecho, pues preparado. Y si usted no ha tenido tiempo para ver, prepare su corazón. Vamos a hacer una oración ahora de confesión, de pecados, de arrepentimiento, y prepárese, tome pan. Si no tiene el pan que se usa para la Santa Cena, use cualquier pan que tenga allí en la casa. Lo importante es que usted se acerque a la mesa del Señor. Y yo sé que hay personas en Latinoamérica que están uniéndose a nosotros, que Dios les bendiga. Hay personas en Europa que también se están conectando con nosotros, Dios les bendiga. Y hay personas también en Asia que se están conectando con nosotros, muchas partes del mundo. Entonces tome el pan en estos momentos. Y como yo estaba leyendo aquí, el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Participemos todos del pan y seamos agradecidos con nuestro Señor. Participe del pan. Señor, te damos gracias por tu vida, porque entregaste tu vida por nosotros. Gracias, Señor, por tu cuerpo que fue maltratado por nosotros. Que esta Santa Cena se convierta en medicina para el alma y para nuestro cuerpo. Permite, Padre Celestial, que en este día esta Santa Cena sea de bendición para nuestra vida y nuestras familias. Bendice la copa que representa tu sangre y santifícala, Señor. Representa tu sangre que fue derramada
en la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo. Amén. Ahora, mis queridos hermanos, tome la copa. Espero que si no tiene jugo de uva, pues ojalá que sea jugo de uva lo más cerca que se pueda, ¿cierto? Al jugo de la uva. Dice que de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta cuando Él venga. Participemos entonces de la copa que representa la sangre del Señor Jesucristo, que fue derramada por nuestros pecados. Cuando una persona recibe al Señor Jesucristo, hace un pacto con Él y debe permanecer en ese pacto. Yo animo a aquellos que se encuentran débiles en la fe en estos momentos a recordar el pacto que hicieron con el Señor Jesucristo. No cumplir un pacto con Dios tiene consecuencias muy graves, porque con Dios de hecho no se puede jugar. Y que el Señor nos ayude a permanecer en este pacto con Él, este compromiso de andar juntos. Un pacto prácticamente establece una atadura, y con el enemigo, con el diablo, de igual manera. La persona que hace un pacto con el diablo se ata al diablo. Pero en nuestro caso es un pacto con Dios, como dice la canción. Es un pacto entre hermandad, entre hermanos, hacer amigos para siempre. Y cuando digo para siempre, hasta la eternidad. Un pacto entre los esposos hasta que la muerte los separe. Y si usted ya se divorció, de hecho se separó, bueno, ahora santifique su vida, porque al momento está divorciado, ya es tarde. Santifique su vida, que el Señor le ayude pues a continuar fiel a Dios, y que de ahora en adelante pues tome las cosas en cuanto a hacer pactos muy en serio. Muchas personas cuando se casaron no entendían lo que estaban haciendo, y muchas personas cuando se convirtieron al Señor tampoco. Yo en este día quisiera explicarle a usted, sí, la conversión es un acto para siempre. Uno recibe al Señor en un acto de un pacto, y si usted no lo ha recibido, hoy lo puede hacer. Yo le quiero invitar a hacer un pacto con Dios, y el Señor no se va a apartar de ti. Usted puede apartarse del Señor, que eso es otra cosa, pero el Señor siempre cumple su pacto. La parte de Él siempre va a estar presente. ¿Qué tal si oramos para que usted reciba al Señor Jesucristo en este día? Y diga al Señor: yo quiero hacer un pacto contigo. Diga: Padre Celestial, te doy gracias por enviar a Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por la muerte de tu Hijo en la cruz, por derramar su sangre para la remisión de mis pecados. Yo en este día renuncio a mis pecados. Testifico que he ofendido a Dios de muchas maneras. Lo confieso como un pecado que ha ofendido a Dios. Señor, renuncio a mi pasado, a mi vida pecaminosa. Vengo a ti, Señor, rendido delante de ti, Padre Santo. Te entrego mi vida. Hoy establezco un pacto contigo a través de tu sangre derramada en la cruz, y que esa sangre me limpie de todo pecado. Señor, dame fuerzas, ayúdame a serte fiel hasta la muerte. Yo sé que tu venida está cercana, Padre Celestial. Dame sabiduría y dame entendimiento espiritual
para discernir los tiempos de la historia, Señor. No quiero ser tomado de sorpresa. No quiero que tu venida me tome de sorpresa. Quiero a partir de hoy que hago este nuevo pacto contigo, Señor, empezar una relación más estrecha contigo, crecer, aprender de tu palabra. Te lo ruego, Padre Celestial, ayúdame a perseverar hasta el día de Jesucristo. Amén. Y permítame orar para terminar. Señor, te damos gracias por tu muerte en la cruz, porque tú eres un Dios de pacto. Y porque tú eres un Dios de pacto, enviaste a tu Hijo para derramar su sangre, porque es la sangre que se usa para hacer pactos efectivos. Y Señor, ya no tenemos pues necesidad de derramamiento de sangre, porque tu Hijo derramó la sangre, su sangre en la cruz, Padre Celestial, para hacer un pacto con nosotros. Y hoy que participamos de la Santa Cena, recordamos que estamos unidos a Cristo, atados a Cristo. Y decimos como Pablo, ni la vida ni la muerte nos podrá separar del amor de Cristo. Amén y amén.